Comparto el limón. Hola, bien. Eres estudiante. Es un suprimo. Una cosa, hola, ¿cómo van los chicos? Si es posible, entonces se queda adelante porque desde allá atrás no se ve nada. No mordemos. Si se quieren sentar en el piso para ver mejor, no pasa nada. Y si quieren les pueden avisar ahí, pues bueno, a compañeros de su semestre que se vayan o que se quieran conectar virtual. No. Chicos, ¿no? Entonces no compartimos link. Después le mandamos la grabación. ¿Grabación? Sí. Listo. Así que. ¿Qué? A las 7. Empezamos. Esperemos que se sientan. ¿Pero esa pantalla? ¿Cuántos? Ay, yo no. ¿Qué? ¿Hablas de qué primer semestre? El semestre pasado. O sea, fue mi discurso. A mí se me- Aproveché que ustedes están así. Empezamos. Pero las Bueno, chicos, si quieren yo explico la parte de los RAES y eso. Y los chicos, expliquemos así como la introducción. Es importante. Eso, Matías. ¿Qué quieres decir? Ay, yo como tú. La presentación es a partir de la mierda, tire el lápiz, yo ya. es un examen. Seguimiento. O sea, íbamos bien. vamos a decir entre todos. O sea, la verdad. Hice un video y expliqué los últimos 10 minutos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está bien. A la primera, la segunda. Es para buscar como documento médico. Ya, eso de plano. Buscar documentos para investigación. ¿Ustedes qué hicieron? No. Es que la clase me lo podemos decir. Pero yo no tengo ¿No tuvieron video? Yo solo hago una aclaración. Pero biofísica está bien. Hola chicos, ya vamos a empezar. ¿Cómo? ¿Ya tuvieron la primera clase de bioquímica? Sí. No. Algunos sí y otros no. ¿Cómo les fue a los que sí? ¿Entendieron o no entendieron? Oh. Bueno, esa es la idea. Primero vamos a la idea. Primero vamos como a darles una mini introducción de áreas biociencias. Les vamos a dar una información, digamos, nueva que tenemos de la forma de evaluar de los exámenes, que de verdad les va a gustar mucho, pues les conviene bastante. Sí, les vamos a dar primero como una mini presentación aquí entre todos nosotros los tutores de bioquímica y ya luego pues empezamos con la clase de interacciones intermodinámicas, ¿vale? Entonces lo que les vamos a decir por ahora va a ser, primero nos vamos a presentar, bueno ya nos presentamos, que es como de nuevo para que se acuerden, material del AYAS, que están viendo de AYAS Biociencias, nuestro plan, es decir, cómo nos vamos a ir las clases, las sesiones y demás. Y unos tips, como lo que les aconsejamos desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, como qué es lo mejor que pueden hacer como para que les vaya mejor en este AYAS. Lo mezclo. Y pues decirles una vez más bienvenidos, nosotros somos sus tutores de bioquímica, Isabela, Caro, que ahorita no está con nosotros, luego la conocerán, Gabriela, yo, Jorge y Cristian. Allá. Entonces pues, como les digo, vamos a darles una mini introducción primero y luego ya empezamos con la tutoría de bioquímica.
Bueno chicos, básicamente dentro del área de biociencias ustedes van a ver 4 materias. Entonces nosotros somos sus tutores de bioquímica y aparte de bioquímica ustedes ven biología celular, biofísica y biología molecular. Me imagino que a través de la semana ya vieron biología celular. ¿Biología celular ya vieron? Biofísica. Sí. ¿Y biología molecular? ¿No? Ok, bueno. Pero ya van a empezar a verlo en el transcurso de la semana. Y bueno, digamos en lo que viene las siguientes diapositivas son como los diferentes temas que ustedes van a ver en bioquímica. Son aproximadamente más de 30, son como 30 temas. Son, ¿Cómo 60? ¿Cómo es eso? sí, no de bioquímica solamente. Son 32 temas de bioquímica. Ustedes pues, ya saben por qué somos tantos tutores, porque digamos que la carga en bioquímica es bastante grande, pero bueno, no importa, para eso estamos. Básicamente, esto es, digamos, cómo nos distribuimos nosotros cada tema, pues digamos, ya la primera tutoría se nos va a dar el porque y la segunda también. Y ya, pues digamos como que a partir de ahí, pues cuando vayan avanzando, no les voy a decir como todos los temas porque son 32, entonces. Pero, pues sí, nosotros ya nos distribuimos todo y pues nada, estamos como listos a hacer las bueno, si quieres darle anterior porque ya estaban los ¿Ya tuvieron facilitación? Sí. Ok. Ya saben cuál es el caso clínico, ¿no? ¿Cuál es el caso clínico? Ya se dieron los RAEs, ¿no? Sí, no. Ya, enfermería no. En enfermería todavía no. O sea, falta enfermería nada más. Lo dan mañana, me imagino. Ok. Pero ya conocen a sus facilitadores, a sus compañeros. Dale, sí. Bueno, pues en cuanto a los RAEs, ¿saben qué son RAEs? O sea, como que han visto más o menos qué es un RAE o ni idea, están ¿no? Bueno, entonces, un RAE es un resultado de aprendizaje específico. Entonces, si ustedes van a MUTIS, muy juiciosos, se meten a áreas biociencias, ustedes ven los casos. Entonces, el primero que les sale es politraumatismo. Entonces, ahí ustedes van a ver como un cuadro súper grande, como de color verde, si no estoy mal, y ahí les salen como casillitas. Cada casilla es un RAE. Entonces, como les estaba diciendo, en base a ese RAE, o bueno, ese resultado de aprendizaje específico, ustedes van a tener que hacer una exposición dentro de su facilitación, ¿sí? No es como para todo el semestre, sino dentro de su facilitación que ya conocieron. Entonces, ese RAE ustedes lo tienen que cumplir en esa exposición, es decir, por ejemplo, si a mí me tocó hablar sobre cuál es el proceso de, creo que es a nivel óseo, del rank L, no sé si alguno ya como que fue más allá y miró como el nombre de paz, que es como remodelación ósea, supongamos que me tocó eso. Entonces, dentro de mi exposición, yo tengo que asegurarme que describí bien ese proceso que me pide el RAE, ¿listo? En base a eso, sus facilitadores los van a evaluar. Y acuérdense que facilitación tiene un porcentaje, bueno, tienen 2 cortes, creo que son 2 cortes. Entonces, bueno, exacto. Bueno, tienen 2 cortes, o sea, es evaluable lo que ustedes hagan y pues obviamente no les van a exigir, o sea, sí les van a exigir, pero tampoco van a ser como súper cuchillas a decirles como, no, eso les quedó todo mal, no, pues porque ustedes acabaron de entrar y les van a tener paciencia. Pero pues nosotros acá les traemos como algunos tips para que, pues, bueno, los tengan en cuenta. Lo del cambio de las notas. Ok, entonces, bueno, yo sé que ustedes les había dicho como, no, los PCMs nos van a evaluar, solo van a evaluar los MLCs, pero eso acaba de cambiar. Hace una hora. Hace una hora. Hace como, sí, literal, hace una hora nos enviaron un audio diciéndonos, no chicos, esto ya no va a funcionar para primer semestre. Para primer semestre. Segundo, tercero, hasta su última semestre de la carrera va a funcionar con con la forma en la que les explicaron en la reunión con Luis. Ahora van a seguir, o sea, el método del primer semestre, tanto de enfermería como de medicina, va a ser el mismo que se lleva trabajando todo este tiempo. Lo que nos referimos con ese que se lleva trabajando todo este tiempo es todos los PCMs que hagan son calificables.
Entonces ustedes tienen 8 casos, son 8 parciales, o sea, 8 PCMs. Entonces ustedes dicen, es mejor. Pero si quieres poner un ejemplo. O sea, vean, por ejemplo, lo que pasa es que siempre desde primero a sexto, que son los AIAS, se manejaba que todos los PCM son sumativos, eso quiere decir que tienen nota, y los MRC también, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ustedes cuando pasen a segundo el otro semestre, ya tenemos los que son de segundo, pues el MRC ya no vale 5%, que creo que es lo que les vale a ustedes el primero, sino que ya vale 35% o vale 40%. En mi caso de respiratorio, mi MRC vale 40%. Entonces, como que no subestimen el MRC, porque en realidad es una complejidad más alta que el PCM en realidad. Y nada, eso es lo que les quería decir. Para ponerlos como un mejor contexto, literal, eso es lo mejor que les pudo pasar. Porque en comparación, un MRC es muchísimo más difícil. La gente que lo gana es mucho más poca, mientras que los PCM, pues, tienen un nivel de complejidad mucho más bajo. Entonces, pues, son 8 casos, ¿no? El primero, pues, es politraumatismo. Y aquí están. Bueno, no. Politraumatismo, luego viene osteomielitis y así. Entonces, son 8 PCMs, 8 casos, donde se evalúan todos los RAEs que les dan en facilitación y todos son sumativos. Cada uno vale 8%. 8 por 8, 64. Ya ahí está el 64% de biociencias. Nada más en facilitación. Ahora, el MRC, que antes les valía 20%, ahora bajó cada uno a 5%. Dos 5% y uno 6%. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Bien. Y lo que les había dicho en facilitación, cada corte antes era 20%, ahora es 10%. Cuando suman todo eso, obtienen el 100% de biociencias. Entonces, ¿cómo hacer esa actualización? No es lo que antes les había explicado, que era como que 20% cada uno, sino que ya ahora es todos los PCMs valen y los MRC le disminuyen bastante su valor. Ya luego de que vayan a semestres más adelante, eso va a cambiar totalmente. Un MRC va a valer 35, 40%, entonces no lo subestimen, sino que pues préstenle atención, al fin y al cabo son 16%. Entonces, como ya les dijeron ellos, pues va a ser la cosa más fácil, tienen más oportunidad de embarrarla. Si pierden un parcial, pues no es tan grave. Intenten no perderlos, por favor. Pero si pierden uno, no es tan grave, como si perdieran un MRC completo. Además, el trabajo de hacer 8 RAEs, pues va a valer un poquito más de lo que valía con solo hacer PCMs, pues que no tuvieran nota. Nada, vamos a pasar a los tips así rapidito para que podamos entrar de una a la tutoría de Jorge. Entonces yo les voy a explicar esta partecita súper rápida. Ustedes van a tener que hacer sus RAEs, van a tener que hacer diapositivas y resumen, ¿no? No sé si los facilitadores les dijeron, a los chicos de enfermería todavía no les han dicho, pero eso es lo que les va a tocar hacer. Y pues efectivamente la universidad se toma muy en serio el tema del plagio, entonces por favor tienen que aprender a citar. Primero que todo, pues pueden usar el CRAI, que acá está en la página, por si lo necesitan, y si necesitan que les ayudemos a cómo aprender a manejar el CRAI, pues nos escriben. Les enviamos fotos de cómo entrar a las bases de datos de la universidad. Nada, si ustedes tienen que hacer sus RAEs y obviamente van a necesitar usar artículos científicos, cosas que sí sean verídicas, no buscar cosas en Wikipedia. No, que los doctores me pidieron bibliografía, ahí está la bibliografía, acá está la bibliografía buena. Es para hacerle propaganda al CRAI, porque pues... Pero les vamos a hacer propaganda al chiquito al CRAI. El CRAI es muy bueno, tiene muchos recursos, ustedes pueden pedir tutorías, pueden pedir, no sé cómo es una presentación, quizá. Y pueden ir al CRAI y decir como, no, ¿me puedes ayudar a aprender a hacer una presentación en Canva? Ellos te enseñan a hacer una presentación en Canva. En PowerPoint, no sé cómo se llama. Entonces, hay muchas opciones que pueden usar. La que personalmente yo usé más en primer semestre, y creo que la que todos hemos usado durante todas nuestras carreras, son los recursos electrónicos del CRAI. Eso lo pueden encontrar en esta página acá, y si necesitan ayuda, pues nada, nos escriben o nos avisan. Vayan a clase, por favor. Yo sé que no toman asistencia y que no le da pereza ir a las clases de biofísica, bioquímica, celular. Da pereza, yo entiendo, sí, pero vayan a clase. Después del parcial van a salir ahí cosas que son claves para los MRCs, son claves. Entonces no se salten clase, yo sé que da pereza, ay no, me voy a ir a comer un rato, qué pereza, no, por favor vayan, es necesario.
y no queremos, no queremos que les ponga problema que la directora de carrera, ni de carrera ni de la materia, les ponga problema. Entonces, por favor, vayan a clase, ¿sí? Y por favor, planeen bien la semana. Ya vamos al tema de las aplicaciones que les van a servir, que son estas. Planean su semana como se les dé la regla. Pero ustedes les van a enviar horarios semanales. Entonces, es mejor que al usar esos horarios semanales, pues ustedes cuadren bien su semana, no, ay, es que este lunes tengo esto, no sé, no tengo ni idea si tengo clase, no, en dónde la tengo, a qué hora está. Planean su semana, cuadren cuando tengan que estudiar, si quieren estudiar antes de clase, si tienen que estudiar para el MRC, qué clases tienen, si tienen introducción a las competencias médicas, si tienen, no sé, epidemiología, si tienen clase de biociencias, tenganlo muy claro. Y acá hay varias aplicaciones que les pueden servir, no solo para cuadrar sus horarios, sino también para cuadrar su vida entera. Entonces, tenemos OneNote para mis amigos que les gusta usar el computador para tomar apuntes. OneNote está disponible para la universidad, o sea, tiene convenios con la universidad, pues porque la universidad usa Microsoft. Y OneNote es de Microsoft. Entonces, ustedes van a usar su cuenta de la universidad para hacer login acá. Tienen un lugar súper chévere para tomar apuntes escritos, adjuntar imágenes. Es un muy buen es programa, un buen servicio. Spotify, a mis amigos que les gusta escuchar música que paguen menos, el correo de la universidad le baja 9.000 pesos la cuota de estudiantes, 9.000 lucas. Y si les gusta escuchar podcasts, hay muchos podcasts de medicina. Sí, a lo largo de su carrera van a encontrar podcasts de medicina interna, obstetricia, de lo que necesitan. Acá hay podcasts. Notion. Debe haber gente que sepa usar Notion. Yo personalmente no lo sé usar, pero Notion también tiene muchas buenas cositas. Ustedes pueden descargar sus apuntes y adjuntarlos acá a Anki. Anki es una muy buena aplicación para hacer flashcards, si ustedes aprenden con flashcards. También tenemos, si las quieren guardar en una nube y no quieren andar con el computador todos los días, tienen Quizlet y Study Smarter, que las dos se guardan pues, en su respectiva cuenta. Aquí también. Entonces las tres, perdón, no sabía. También tenemos Khan Academy. Ustedes tienen con Nelson Pachón, ¿cierto? Biofísica. Ese man tiene un Khan Academy con todos los temas que van a ver en clase. Y nosotros tenemos que Nelson explica complicadito. Él es físico puro, no sabe mucho de medicina. Él hace su mejor intento, pero hay cosas que él no sabe. Entonces, las cosas que él no sepa van a estar acá. Y Calendar, ya sé que ustedes usaron, pueden que use Microsoft, que pues, lo tienen con la universidad, pero Calendar les llega la notificación, tal vez es un poquito más fácil que usar que Microsoft, pero si les gusta organizar su semana y necesitan un buen lugar, pueden usar Calendar. Bueno, y conozcan cómo estudian, rápido, si trasnochan, no trasnochan, madrugan, hagan lo que quieran. Eso, aprendan cómo estudian y qué es lo que les va a servir a lo largo de toda su carrera. No tienen que descubrirlo ya, pero intenten hacerlo. Bueno, hola, perdón, yo llegué tarde, soy Carolina. Estos son los principales 3 libros que van a ver en nuestras literaturas para nuestras tutorías. En lo personal, mi favorito es el Feucci. Para mí, mi favorito es el Feucci, porque al final de cada sección ustedes van a encontrar como un resumen del tema. No solamente eso, sino que también tiene preguntas que son muy parecidas a las que pueden encontrar de pronto en sus MRCs, PCMs. Y para mí, que si ustedes van a comenzar como con la bioquímica y se sienten como que no la están logrando, comiencen con este libro. Porque yo llegué y a mí me habían comprado un Leninger. Yo lo abrí y solo entré en crisis, yo dije, ¿qué es esto? No. Entonces les recomiendo Feucci y pues también vamos a utilizar Harper. Estos dos son un poquitico más avanzados y son muy buenos, por ejemplo, si los quieren utilizar para sus RAEs. También en cuanto a Anki, lo que les mostraba ahorita Isa, si alguno necesita como ayuda en cómo se utiliza Anki, todas mis notas de primero yo las hice con Anki, entonces pues me avisan, yo les enseño. Y también yo en este caso utilizo Draw.io, que es como para hacer mapas conceptuales, muchas veces como Lucidchart o otras aplicaciones tienen como un máximo de mapas que ustedes pueden hacer, mientras que Draw.io no tiene fuerza. Bueno, y hay un libro que es de Lidia y el doctor Alejandro que pueden encontrar
solo el día, que pueden encontrar en el CRAI. También la recomendación que ya les habíamos dicho, ya que no va a cambiar tanto, Lilia siempre sube unos talleres, tanto para los que ven bioquímica con Hondo como con Lilia, hagan los talleres porque esos talleres nos ayudan a ver si hoy estoy súper ubicado o estoy supremamente perdido, no entiendo nada. Mi metodología de algunas tutorías es que vamos a resolver el taller mientras yo les voy exponiendo para que ustedes resuelvan esas dudas, por si alguno no puedo contestarlo. No les he tenido que preguntar, al doctor Hondo le encanta que pregunten, ninguna pregunta. Lo mismo acá. También tengan los pacientes, porque nosotros también somos estudiantes, no somos profesores como tal, entonces si en algún momento no les sabemos contestar algo, créanme que les vamos a dar la respuesta, de pronto no en ese momento, pero se las damos después. Bueno, el glosario, digamos, también muchas veces, por ejemplo, las tutorías de biomoléculas van a encontrar que muchas palabras les dan el índice de lo que se está refiriendo. Entonces, no sé, si les hablamos de glicólisis, estamos hablando de azúcar porque tiene la gli, ¿sí? Entonces, como que entiendan las palabras, eso va a ser muy importante. Que eso de prefijos y sufijos. Y pues, como para que no se preocupen tanto, ahorita yo o Jorge les va a tratar de simplificar lo máximo posible las moleculares, pero esa para mí es una de las clases más complicadas de bioquímica, entonces si no la entienden a primerazo, no se preocupen, todo va a estar bien. Oigan, sus clases duran 2 horas en general, ¿no? Entonces, tampoco es como, ay, no me voy a perder la clase, no me voy a salir en ningún momento. Salgan, tomen agua, si se sienten muy cansados y fatigados, porque pues no se van a poder concentrar todo ese tiempo. Pues tampoco es que se salgan y se queden ahí al frente de la lonchería hablando como 1000 horas, porque eso también es un problema. El semestre pasado, muchas veces solo iban a tutorías, pero no iban a las clases. Primero no lo hagan porque el semestre pasado, o sea, el semestre de Jorge, les quitaron las tutorías. Entonces, en un momento dijeron, ya no les damos más tutorías y estaban a punto de llegar a su último año. Entonces, muy grave, no hagan eso. Segundo, que piensen que igual, entre más se los repiten, más se les queda. Puede que ustedes no estén entendiendo nada en la clase. O sea, miren, en este momento yo estoy en neuroanatomía, a veces yo llego, no, realmente no entiendo nada de lo que me están diciendo, me están hablando en chino. Pero después miro el tema y me acuerdo de ciertas cosas que me hablaron. Entonces, vayan a clase y así se estén quedando dormidos, lo que sea, quédense ahí, que por manera difusa va a entrar en ese clase. Obviamente no se queden con eso, sino que después repasan. No se enfoquen en hacer apuntes bonitos, o sea, yo sé que para muchos es importante tener sus notas organizadas. Yo soy súper cuadriculada, entonces a mí me gusta que todo esté como en un orden perfecto, pero digamos, al principio yo tomaba notas con cuaderno el primer semestre, no me sirvió de nada, a mí en lo personal. El profesor hablaba y yo me quedaba como 20 diapositivas antes de lo que él decía, después llegaba a la casa, me tenía que adelantar de todo y tampoco entendía bien porque el doctor y la doctora en este momento trataron de implementar un poquitico más de texto, pero normalmente esas diapositivas es como el ciclo de la urea. Ya, eso es todo. O sea, se los ponen ahí y no les explican el ciclo de la urea, cómo funciona, nada. Entonces, traten de encontrar una manera de que sí puedan tomar apuntes que sean eficientes. Algo que yo les recomiendo es que muchas veces los doctores hacen preguntas durante la clase, entonces les dicen como, bueno, y entonces, ¿qué enzima va a ser fundamental para este proceso? Y ustedes, bueno, nadie o alguien responde y dice hexocinasa. Y así, anoten eso porque uno nunca sabe cuándo algo le puede salir en el parcial, o por lo menos para que sepan que eso es algo que tienen que revisar. Entonces, si no alcanzan a anotar todo lo que está diciendo, anoten las preguntas que hacen. Y ya traten de preparar como las clases lo más que puedan. Digamos, un tip súper rápido, obviamente no se queden con eso y digan, yo no voy a tomar apuntes porque hay apuntes en internet y ya, me los debo después. No. Pero, digamos, a mí me sirvió mucho que hay unos apuntes, ustedes buscan en la clase, como tal el nombre de la clase, en Sudoku, dicen como, no sé, metabolismo de carbohidratos. Lo buscan en el Sudoku, ahí les sale Universidad de Rosario y sale como un documento. Eso sirve mucho para que si en un momento de la clase ustedes se perdieron, las diapositivas de ellos son 87, 120, un montón.
o de pronto ahorita les bajaron, son como 60, pero igual, para que ustedes digan, ay, igual me quedé. Entonces los resúmenes tienen como 2 páginas y que si ustedes se perdieron, los sirve para andar ubicados, o que si el doctor está preguntando algo, ustedes tienen una idea de qué les está hablando. También se los recomiendo. Traten de no faltar a clase, pero si faltan a clase en algún momento, como por alguna razón, hablen con nosotros, díganos como, hey, Caro, yo falté a la clase de carbohidratos, estoy súper perdido, si a la tutoría no entiendo absolutamente nada, me puedes explicar y nosotros nos podemos acercar con ustedes. Si les da pena, por ejemplo, preguntar, traten de preguntar, es más que todo cuando estamos en grupo, pero si no lo logran, también no hay problema, nosotros nos podemos reunir con ustedes. Y por último, como para incentivarlos, normalmente en nuestras tutorías a veces damos dulces, a veces damos esto, no se acostumbren tampoco porque uno gana como tutor y pues eso no es mucho, digamos, es más como por enseñar. Pero nosotros les vamos a dar un bonus por participación, entonces vamos a anotar sus nombres y la persona que al final del semestre tenga más puntos va a ganar un premio, que puede ser un libro, puede ser... O sea, pues aún la verdad no sabemos bien qué será, pero va a ser algo muy útil para su carrera y pues bueno, ya. Eso es como básicamente lo que les queríamos comentar. Ahora sí ya vamos a empezar con la tutoría. Ah, no, Claro que entonces no, todavía no. Bueno, pues ya como algo súper corto antes de iniciar la tutoría de bioquímica, es nada, incentivar que no dejen de lado la importancia que están viendo de las clases, de los RAEs, de los casos, porque digamos que uno entra primer semestre y claro, uno lleva unos métodos que uno aprendió en el colegio, estudiando los temas, y digamos que eso se puede volver tan automático que uno tiende a memorizar las cosas y memorizar no permite comprender del todo. Entonces, nada, nuestro mayor consejo es que siempre que estén viendo una clase o una tutoría se pregunten, bueno, además de qué estoy viendo, ¿para qué? Sí, bueno, por ejemplo, difusión y osmosis, sí, súper bonito, lo entendí, pero ¿y eso para qué me sirve? ¿Sí? Se van a dar cuenta más adelante en la carrera, en sus rotaciones, que eso es fundamental para entender muchas cosas, mecanismos de acción de medicamentos, la fisiopatología de muchas enfermedades, lo van a ver en muchas áreas, entonces pues como que no pierdan el oriente sobre por qué están estudiando medicina y cuenten con nosotros. De verdad que la transición que uno tiene desde el colegio a la universidad no siempre es tan fácil, pero pues aquí cuentan con nuestro total apoyo. Antes de que se desacostumbren y todo, mucha gente en primero entiende que como a ustedes ya no les cambiaron el pensum nada, tienden a que, 5%, pues yo me voto eso y X, paso, perfecto, estudian. Y de hecho, el 15% no estudian para ninguno de los MNCs y pues listo, chévere, paso. O sea, si pasé los PCMs perfectamente podría pasar. Oigan, idealmente ustedes podrían hacer eso en todos los semestres y tratar de salvar el semestre con PCM. Ya no. Entonces, en segundo, su nota va a depender del MNC, que ustedes pasen va a depender del MNC y de estaciones, que es un examen abierto. Acá ustedes no van a tener preguntas abiertas ni nada, el segundo sí. Entonces, no se desacostumbren porque después van a llegar al segundo y les va a dar un totazo completo, decir como, ahora sí tengo que estudiar para el MNC, porque el PCM realmente es formativo. Sí sirve porque muchas veces estudiar para los temas de MNC les sirve de PCM les sirve para el MNC, pero no se acostumbren a eso porque van a llegar y en serio, miren, el semestre pasado, en mi semestre, funcionaban PCMs con nota y MNC, y 15 personas se votaron en mi semestre. Entonces, no se queden con que todo va a estar bien, porque no. Pero este semestre esfuércense y todo va a estar bien. Algo rápido, esperen. Los chicos de enfermería que están acá, el examen de estaciones no es, hasta ahora no es para enfermería, entonces no es todo hecho. Bien, ya todo claro. No sé si tienen alguna pregunta como el curso de biociencias. ¿No? ¿Nadie? Entonces, pues ahora sí, vamos a iniciar la tutoría de bioquímica. El primer tema que pues, ¿alguien se acuerda que era el primer tema? Sí, interacciones y termodinámica. Entonces, pues los invito a entrar en input. Ahí les va a pedir este código.
Ya les voy a mandar el link. Ya, entonces entran a Nearpod y ponen el código. Pero como después cantaste. Les voy a escribir acá a un lado el código. Yo a la única tutoría que no voy a asistir por ahora es la de ¿Ya lograron entrar a Nearpod? ¿Sí? No. Ah, bueno, voy a esperar un minutico más y empezamos. Ya, chicos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué se llenó? Ah, bueno, de todas formas yo voy a ir proyectando las preguntas y ahí tienen las diapositivas. ¿Se alcanzan a ver? ¿Sí? No, ya ahí me dicen allá que no. Entonces les voy a mandar por el grupo las diapositivas en PowerPoint. Y ya pues las preguntas se las leo o pues se alcanzan a ver. Ya ahí les mandé las diapositivas. ¿A dónde? Es que prefiero sobre la ilustración. Yo física es una cantidad de Ya les llegó la diapositiva por el grupo. Ahí para los que están atrás si no pueden ver. Bueno, en la tutoría 1 el tema es interacciones y termodinámica. Y entonces pues los contenidos son estos. Vamos primero como a más o menos qué es la termodinámica, la tabla periódica, las gases, biomoléculas, pues el agua y sus interacciones y el carácter informacional que tienen estas moléculas. Entonces, pues, no sé si alguien me quiere decir qué se le viene a la mente con termodinámica. ¿Temperatura? ¿Temperatura? es el movimiento. Movimiento... Al generar calor. Sí, movimiento generarse calor. ¿Qué se le viene a la mente con termo? Temperatura. Temperatura. ¿Qué más? Sí, temperatura dinámica. Movimiento. Entonces, ¿qué podemos construir de eso? De termodinámica. Movimiento que se genera al generar calor. Sí, todo eso que dice pues tiene relación como el flujo de calor. Cómo esas interacciones que tiene el calor pues alteran a las moléculas, cómo interactúa el calor con todo eso. ¿Vale? Y pues aquí la definición termodinámica estudia, como dijeron, el movimiento del calor entre un sistema físico. Entonces, otra definición, el estudio del calor, la temperatura y el trabajo, y cómo se relacionan con otras propiedades. Por lo menos la energía interna, la entropía, la presión, ya se lo estaré explicando ahorita más tarde. Entonces sí, termodinámica, lo primero estudia el movimiento del calor. ¿Claro? Vale. Bien, ahora la tabla periódica. Todos alguna vez hemos visto una tabla periódica, ¿cierto? Bien, entonces pues, tabla periódica, como todos sabemos, es esto. Están organizados todos los elementos. Entonces pues, hay una preguntita, ¿qué es un elemento? ¿Qué es el? ¿Qué? Un átomo.
Tiene diferentes números de moléculas de Diferente número de electrones. electrones, protones y neutrones. Diferente número de electrones, protones, ¿qué más? Que algunos son gases, otros son Metales, no metales. Sí, o algunos pueden cambiar dependiendo de la temperatura, otros factores. Como en cierta temperatura son gases, en otros no. Hay unos que son metales, otros no metales. Por lo menos estos son metaloides. ¿Qué más? Terminalidad con elementos. que se pueden unir para formar otros compuestos. Se pueden unir para formar moléculas y eso es de hecho lo que vamos a ver en esta clase. Cómo esas interacciones pueden, digamos que generar calor por medio de la termodinámica, cómo el carácter informacional de las biomoléculas, cómo los elementos interactúan y los tipos de enlace. Entonces, pues, un elemento es como lo más básico. Nosotros, digamos que toda la vida, todo lo que nos compone es unión de varios elementos. Es como que el cloro y el sodio forman cloruro de sodio, que es lo que conocemos como la sal de cocina, comúnmente. Ahora, otra pregunta. ¿Qué se les viene a la mente como electronegatividad? Electronegatividad. Electricidad. ¿Sí? ¿Qué más? La capacidad que tiene un átomo de atraer a otro. Ah, sí. Perfecto, la capacidad que tiene un átomo de atraer a otro, más específicamente es la capacidad que tiene un átomo de robar un electrón a otro elemento. Entonces, pues, eso es lo primero que quiero que se hagan la idea. Un elemento, pues, es lo más básico. Todos estos que están aquí en la tabla periódica. Cada elemento tiene cierto número de átomos, de protones, de neutrones, de electrones. Electronegatividad es la capacidad que tienen esos elementos de robarle un electrón a cualquier otro elemento. ¿Sí? Entonces, pues, los tipos de enlace. Enlace, ¿qué idea? ¿Qué es un enlace? Unión. Entonces, enlace, unión de distintos elementos. Dependiendo cómo sean esos elementos, qué características y propiedades tengan, van a haber distintos tipos de enlace. Aquí les tengo enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El enlace iónico, como se ve en la imagen, es cuando un elemento le roba un electrón a otro. Uno le roba, uno queda con menos electrones y otro queda con más electrones. ¿Sí? El enlace covalente es cuando comparten electrones. Es decir, nadie se le roba nada a nadie, solo comparten. Esa es la diferencia. En el iónico uno queda con más, otro queda con menos, en el covalente comparten. ¿Con qué fin comparten en el enlace covalente? ¿Cómo para qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué se les ocurre? Para estar estable. Totalmente. La intención del enlace covalente es alcanzar la regla del octeto. En el último orbital hayan 8 electrones. Y pues el enlace metálico, que pues no es tan importante en esta clase, es, como el nombre lo dice, el enlace entre dos metales. Es como muy compacto. Quedan aquí los metales y quedan junticos. Entonces, covalente versus iónico. ¿Quién tiene una idea de lo que les acabo de decir, pues de lo que ven ahí? Que explique la diferencia entre covalente e iónico. Por un punto, el primer punto. Tu nombre. Sí, que diferencia entre covalente e iónico. Covalente se comparten y en el iónico se roban. Sí, perfecto. Sí. Allá, ¿quién levantaba la mano? ¿Sí? ¿Tu nombre? Juan David. Juan David. ¿Juan David qué? El nombre completo. Enfermería. Juan David enfermería. Se lo lanzó. Ven, pásalo. O sea, el dinero, en ese caso. Sí. Todos necesitamos un cierto dinero en el mes para sobrevivir. Entonces, en el iónico, yo te quito tu dinero porque yo necesito sobrevivir. Pero en el covalente, los dos compartimos el mismo dinero para coexistir. Sí, perfecto. Igual, lo que les decía, en covalente hay una unión. En el iónico, uno le roba a otro, un electrón. Entonces, covalente forma moléculas. Por lo menos, cuando dos hidrógenos se unen con una molécula de oxígeno, ¿qué forma? Una molécula. Agua, H2O, agua.
ahí forman una molécula. El agua es una molécula. Cuando hay un enlace iónico, más allá de moléculas se forman iones. Por lo menos, el ejemplo más típico es el cloruro de sodio. ¿Cuál es más electronegativo entre el cloro y el sodio? ¿Cuál es más? Electronegativo entre el cloro y el sodio. El cloro. ¿Qué significa eso? Que el cloro va a tener la capacidad de robarle electrones al sodio. Entonces, ¿quién va a quedar más negativo? Si el cloro le roba electrones de carga negativa al sodio, ¿quién queda más negativo? El cloro, porque tiene más carga negativa. Exacto. Mientras que al sodio, ¿con qué carga irá a quedar ahora? Positiva. Positiva, totalmente. Porque le acaban de robar un electrón, perdió negativa. Importante, los protones no se mueven, lo que se mueve son los electrones. ¿Qué pasaría si uno mueve un protón? O sea, eso es lo que da lugar, por ejemplo, a las bombas atómicas. Eso iba a decir. En general, lo que se mueve, lo que interaccionan son los electrones. ¿Claro? Bien. Entonces, forman iones, por lo menos en el caso de que les decía el cloruro de sodio y cloro. El sodio con carga positiva sería ion de carga, se llama ya cation, porque es carga positiva. Mientras el cloro sería el anión, porque es carga negativa. Entonces, como les decía, aquí se comparten electrones y acá hay una pérdida o ganancia de electrones. ¿Quiénes forman enlaces covalentes? Los que tienen electronegatividades similares. Entonces, ¿quiénes forman los iónicos? Los que tienen una mucha diferencia. Aquí les digo, enlace covalente entre 0 a 1,6 de electronegatividad. ¿Dónde encuentran esos datos de electronegatividad? En la tabla periódica. Y el iónico es de 1,7 a 3,3. Entonces también los covalentes se dividen en covalentes polares y no polares. ¿Qué se les ocurre o qué se les viene a la mente con polos? Polar. Una parte polar y otra. Una parte polar, otra no polar. Soluble en agua. Sí, pues, bueno, de pronto tú lo relacionas con que lo polar disuelve lo polar y lo no polar, lo no polar. Lo que les quiero decir es polar y no polar. Polos es cuando hay como una distinta carga. Por lo menos, el planeta Tierra tiene dos polos distintos. Me perdonan el dibujo. Aquí por lo menos supongamos que es el planeta Tierra, al revés. Aquí hay un polo, acá hay otro. ¿Sí me entienden? De un lugar distinto. Entonces, cuando dice covalente no polar, es que no hay polos. Mientras que el polar sí hay. Hay uno que va a tender a ser más positivo y otro que tiende a ser más negativo. Es decir, a pesar que están unidos, va a haber uno que es lo suficientemente electronegativo para atraer electrones del otro. ¿Sí? O sea, el covalente no polar tiene tanta igualdad en la electronegatividad que prácticamente no va a haber movimiento de electrones, porque son iguales. No es como que uno tenga la capacidad de robarle al otro. Eso no pasa con el covalente polar. Si bien están compartiendo, va a llegar como que en ciertos momentos uno va a tender a ser más negativo y otro va a tender a ser más positivo. ¿Sí me entienden? Como que dependiendo de la diferencia de electronegatividad, unos van a tender como que a tener las cargas hacia su lado, mientras que en los no polares eso no va a pasar. ¿De qué depende eso? De la electronegatividad. Miren, mientras más pequeña sea la diferencia de electronegatividad, va a ser covalente no polar. De 0 a 0,4. Y de 0,5 a 1,6 va a ser covalente polar. Es decir, van a tender a ser unos más positivos y otros más negativos. Y el iónico de 1,7 a 3,3. ¿Cuál es la diferencia entre los iónicos y los covalentes? Que los iónicos, sí, uno queda con más electrones y otro con menos electrones. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien que no haya entendido algo? Dale. Entonces, pues, los que están en NIRPOT, la pregunta. Dale, y los que no están en NIRPOT, pues pueden ir pensando y luego me dicen. Si alcanzan a ver la pregunta ahí atrás. No. Ya se las leo. ¿En base a qué criterio se hace la clasificación de los enlaces en iónicos, metálicos o covalentes? A. Dependiendo del rayo de los elementos.
B, a la afinidad electrónica, C, a la energía de ionización, D, electronegatividad. ¿Ya contestaron en input? Entonces dale compartir. Compartir. Entonces aquí la respuesta correcta, ¿cuál sería? La D. La D, electronegatividad. ¿Por qué dicen que la D? Por un punto. Alguien que diga por qué la respuesta es electronegatividad. Créanme la mano. Sí. Dale, dale. Allá. Un hombre primero. No pasa nada, dale. No importa si te equivocas, o sea. No me da pena, me da pena. Nosotros también todos somos estudiantes, nosotros nos equivocamos cada rato. No me da pena. Dale. Dale. Sin pena. Entonces yo digo, Definitivamente no. ¿No quieres? ¿No? Bueno, otra persona, allá. Yo. Sí. Porque habíamos dicho que la electronegatividad se definía como la capacidad que tenía el átomo de robarle un electrón a otro elemento o átomo. Entonces, en este caso, si la pregunta pues decía que en base a qué criterio se hace la clasificación en los enlaces en iónicos, metálicos o covalentes, pues habíamos dicho que los iónicos robaban un elemento, los covalentes lo compartían y en los metálicos se lo roban entre los metales. Entonces, dada la clasificación y pues la definición de electronegatividad, era importante reconocer cómo se roban los elementos o si los compartían entre sí. Sí, perfecto. Totalmente. Ahí. El nombre. No lo puedo haber dicho. ¿Cómo te llamas, perdón? Felipe López. Felipe López. Otra persona que quizás quiera decir lo que piensa. ¿Alguien que se le ocurra otra respuesta? O sea, no importa. Yo no había entendido lo ¿Sí? del metálico. Para saber si es iónico, para que polar o no polar, pues restas las electronegatividades y ahí te va a dar en tu clasificación. Sí, totalmente. Tú lo que haces es, ves las electronegatividades, lo restas y dependiendo qué número te den, lo clasificas, como ya antes les había dicho. De 0 a 0,4, covalente no polar. Y así, da cada uno, dependiendo la resta que uno haga cuando ve la tabla periódica. ¿Sí? Sí, sigue. Bueno, otros tipos de enlaces. Además de los que ya les dije, están los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las suezas Van der Waals. Puentes de hidrógeno, ¿qué se les ocurre? ¿Sí? El enlace más débil. El enlace más débil es uno de los más débiles. De pronto no es más débil, pero sí. En comparación con todos los demás, es mucho más débil. Ahorita veremos qué implicaciones tiene eso. Los puentes de hidrógeno, como el nombre lo dice, se une un hidrógeno, acá esta es la molécula de agua, una esferita roja y dos blancas. ¿Cuál sería el hidrógeno? La blanca. Miren, aquí hay un hidrógeno, acá. Esta blanca se está uniendo con un oxígeno. ¿Por qué pasa esto? Porque el hidrógeno y el oxígeno tienen mucha diferencia de electronegatividad. Entonces, cuando esas moléculas están juntas, el hidrógeno, el oxígeno va a tender a atraer al hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiende a ser mucho menos electronegativo que el oxígeno. Entonces va a tender a atraerlo y a formar esos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Eso no pasaría si tuvieran electronegatividades similares. ¿Por qué se forman muchos con el hidrógeno específicamente? Porque, como lo vemos aquí en la tabla periódica, voy a regresar un poquito, el hidrógeno está justo empezando. Es el que menos electronegatividad tiene. Entonces, mientras el oxígeno tiene mucha electronegatividad, el hidrógeno tiene poco. Estos puentes de hidrógeno también pueden pasar, ya sea con el nitrógeno, con el azufre, con el oxígeno. ¿Por qué? Por la diferencia de electronegatividad. Vamos al mismo, digamos que a la misma variable o al mismo criterio de clasificación, electronegatividad. ¿Dónde estamos? Ahí. Entonces, puentes de hidrógeno, un hidrógeno se enlaza con otro elemento más electronegativo, lo más común, el oxígeno o el nitrógeno. Interacciones hidrofóbicas. ¿Alguna idea? O pues con la imagen se pudieran ayudar también. Interacciones hidrofóbicas. ¿Qué idea se les lleva a la mente? Sí, como que repelen el agua. Allá. No, ¿qué vas a decir? Es lo mismo que repelen el agua. Bueno, allá.
También, pero quiero saber el ejemplo del lípido que tiene esa característica. ¿Qué? No te logro escuchar bien. Qué pena. Que también, pero que quiero saber el ejemplo del lípido. Gracias. O sea, los lípidos, por lo menos en ese caso, tienen una parte que repele el agua. Ya como en contra del agua, sí, tiene relación. Entonces, como casi siempre en la bioquímica, y que les aconsejo os ayude mucho, el nombre los ayuda. Aquí, interacciones, pues saben que tiene que haber como que algún contacto, digamos que ejercer una reacción a una acción. Hidro, ¿de qué? Agua. Fóbica, que es una fobia. Repeler, que no le gusta a uno, que no quiere ver eso. Entonces si dice hidrofóbica, es como que cuando está en contacto con el agua, no la quieren, la repelen, la excluyen, la llevan para un lado. Miren, aquí estas esferitas que ven de rojas y azules son las moléculas de agua. Y acá está algo amarillo. Ese amarillo es hidrofóbico. Puede ser cualquier sustancia. En el ejemplo no especifica. Total que es hidrofóbico. Cuando dos de estas se unen, miren lo que hacen con las moléculas de agua. Las excluyen, las dejan a un lado. ¿Sí? O sea, es una interacción hidrofóbica. Estas dos, digamos que las dos cositas amarillas, las dos esferitas amarillas, se unen, ejercen una interacción y lo que comparten es, por decirlo de una forma, su odio por el agua. Entonces se unen. Y fuerzas Van der Waals. ¿Nunca han escuchado de fuerzas Van der Waals? ¿Sí? ¿Alguna idea? Bueno, pues aquí el nombre no les ayuda mucho. Pero fuerzas Van der Waals, volvemos igual a electronegatividad. Es como que por más de que estén juntas, esas diferencias de electronegatividad ocasionan que en ciertos momentos, o sea, en ciertos instantes, una tiende a ser más negativa y otra tiende a ser más positiva. Es como que están aquí, no forman enlaces iónicos, pero llega un momento donde tienen un momento dipolo, un dipolo negativo, un dipolo inducido. Como que no les alcanzan a robar el electrón ni alcanzan a tener carga negativa, pero en ciertos momentos se les induce. Porque una es más electronegativa que la otra. ¿Sí la siente? Bueno, aquí hay una pregunta y luego les vuelvo a retomar lo de fuerza de Van der Waals. ¿Cuál es el enlace más fuerte electronegativamente? No se los dije, pero qué idea con lo que pueden inferir. De hecho, alguien por allá dijo que uno era el menos fuerte. Se pueden ayudar de ahí. Sí, por punto también. Todas estas preguntas por puntos. ¿Sí? Dices que el iónico, ¿ok? ¿Por qué el iónico? Por la diferencia de electronegatividad. Vale. Allá. Covalente. ¿Por qué el covalente? No me acuerdo, pero... ¿Por qué? Porque este es el que... ¿Sí? El covalente, porque los covalentes, si no estoy mal, La unión hace la fuerza. comparte electrones, lo que los hace es más un enlace más fuerte que otro, ya que no pierden nada. Denle bombones a todos. Claro. A los que eran iónicos, allá también. ¿Sí? Yo digo que el iónico porque tiene mayor electronegatividad. El iónico porque tiene mayor electronegatividad. Ya, más nadie. ¿Alguien que quiera decir como por qué es iónico y no covalente o por qué es no covalente y sí iónico? ¿En cuál? En el covalente. Él dice el covalente porque se comparten electrones. Bien. Vamos a hacer algo. Levanten la mano quienes dicen que es iónico. Bien. ¿Quiénes dicen que es covalente? Puentes de hidrógeno. Nadie por puentes de hidrógeno. Y vayan a la otra. Interacciones hidrofóbicas. Tampoco. Pero la respuesta correcta es enlace covalente. El enlace covalente es más fuerte porque comparte los electrones. Están más juntos. El enlace iónico, sí, el menos estable, están como por separados, los iones por un lado y un catión por un lado, el anión por otro lado. El covalente es por excelencia el más fuerte. Entonces vamos a ver que por lo menos en la estructura del ADN, en la parte como que interesa mantenerla más unida, van a estar enlaces covalentes. Ahora, los más débiles, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas. ¿Para quién son los puntos? ¿Quiénes fueron los que dijeron enlaces covalentes? San Diego,
No, pero los que respondieron y dijeron por qué. ¿El compa se fue? ¿Cómo te llamas? ¿Isabel Puentes? Isabel Puentes. ¿Quién más? ¿Y quiénes se han dicho iónico? Que dijeron, es que no me acuerdo quién. O sea, medio punto. Vamos a darle medio punto a los que dijeron iónico. Por ahora, porque es la primera clase. ¿Cómo te llamas? Santiago. ¿Ya? ¿Sí? Es que según yo el enlace más fuerte era el iónico, y es como que internet y no sé qué es el Dale más adelante. ¿Qué te puedo decir ahí? O sea, el enlace iónico es como que cada uno se separa por su cuenta. Entonces es más débil por eso mismo. El enlace covalente comparte. Y eso los hace más fuertes. Si quieres podemos, es que no lo tengo ahorita, podemos, digamos que hay una bibliografía donde dice eso, que de hecho es la bibliografía que usan tanto el profesor Lilia o el profe Hondo. Entonces como que ya ustedes tuvieron la clase de ellos, ¿verdad? Entonces no sé si alguno se acuerda cuando ellos le mencionaron este tema de cuál era el más fuerte o cuál era el más débil. Eso está en una diapositiva. Les ponía incluso los valores en kilocalorías por mol, de cuál era el más fuerte. Ponían primero el covalente, luego el iónico, luego el puente de hidrógeno y así. ¿Nadie se acuerda? ¿No? Entonces, si quieres lo que puedo hacer es que luego de terminar la tutoría, lo mando por el grupo. Hay como la foto y la fuente, ¿sí? ¿Vale? Bien, entonces ahí les dejo eso pendiente y se los mando recién termine. Entonces, esto tiene que ver con las fuerzas Van der Waals. Un ion dipolo es cuando un ion, por lo menos el cloruro, carga negativa, o el sodio, carga positiva, ejerce una interacción con una molécula. Se va a inducir cierta carga. Uno va a quedar como más positivo por cierto momento y otro más negativo. Es inducido, es en un momentico, no es como que siempre es así. Están los puentes de hidrógeno, el dipolo-dipolo, donde no hay iones, y hay unos que son... Sí, esto puede ser redundante, lo de inducir. Voy a pasarme esta diapositiva rapidito porque no es como lo más importante. Dale. Otra pregunta. ¿Qué tipo de enlace creen que se forma entre dos carbonos? Covalente. Covalente. ¿Alguien dice covalente? ¿Otra idea? ¿Por qué covalente? El carbono es como la misma sustancia, entonces yo creo que ahí compartirían el... Sí, ella dijo que de hecho lo que se hacía era restar electronegatividades. Si tú tienes el mismo elemento, el carbono, y restas la electronegatividad del mismo elemento, ¿qué resultado te va a dar? Cero. Cero, porque estás restando el mismo número. Si tienes cero, va a ser covalente. Es perfecto. ¿Tu nombre? Kevin. Kevin Henry. Un dulce. No me escalas. Bueno, biomoléculas. Voy a intentar ir un poquito más rapidito para que no se les haga muy tarde. Les prometí que a las 7 y 10. Vamos a ver. Carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Son biomoléculas. Van a ser necesarias para vivir, para la nutrición, carbohidratos, proteínas. Los ácidos nucleicos son del ADN. ¿Con qué relaciona el ADN? Nucleótidos es, digamos que lo más elemental del ADN. El ADN tiene que ver con la información genética y pues los lípidos también de la dieta. Entonces tienen unos precursores, monosacáridos, me refiero a los carbohidratos, son polisacáridos, glicosídeos. Los aminoácidos, los precursores son... las proteínas, los precursores son los aminoácidos. Y los carbohidratos, los precursores son los monosacáridos. En los lípidos, los precursores son los ácidos grasos. Y con los ácidos nucleicos, como decía ella, los nucleótidos. Sí, esto es importante que lo tengan en cuenta principalmente más adelante, que van a empezar a ver metabolismo de lípidos 1, metabolismo de carbohidratos 1, 2, y así.
Entonces, proteínas, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, ácidos nucleicos, nucleótidos. ¿Sí ven? Otra pregunta, se lo acabo de decir. ¿Cuál es el precursor de las proteínas y ácidos nucleicos respectivamente? ¿Sí? De las proteínas el precursor son los aminoácidos y de los ácidos nucleicos son los aminoácidos. Los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Sí. De los ácidos nucleicos de los nucleótidos. ¿Y de las proteínas? Los aminoácidos. Exacto. ¿Aquí cuál será la respuesta? Es que todos modos no están en orden. Sí. O sea, aquí no hay respuesta correcta. Se los puse como, para ver, ¿qué decían? Por lo menos estas dos están repetidas. ¿Cómo sería correcto? Por lo menos si la D fuera la correcta, ¿cómo estaría? Aminoácidos, nucleótidos. Las proteínas con aminoácidos y los ácidos nucleicos con nucleótidos. Bien, entonces, punto. ¿Qué fue? A ver, ya está. ¿Y qué más? ¿Quiere ir? Enfermaría. ¿Cómo se llama? Isabela Zavala. Y el bombón. La estructura del ADN. Entonces, aquí tenemos el ADN. Están unas bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, guanina, guanina. Sí, esas que dijeron. Y también está el uracilo, pues ya en el caso del ADN. Aquí no, porque le estamos mencionando el ADN. Entonces, son esas bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y esas se unen aquí. ¿Cómo se ve en esta imagen? Una estructura helicoidal que se une aquí la guanina con la citosina y la timina con la adenina. La pregunta es, ¿qué tipo de enlaces se unen? Muy bueno. Por lo menos acá en la imagen. fuentes de hidrógeno. Fosfo y éster, sí, pero no. Fosfo y éster son los que se forman aquí, en esta estructura. Fuentes de hidrógeno. En lo azul, los fosfodiéster. Exactamente. Entre las bases nitrogenadas se forman puentes de hidrógeno. Acá hay un hidrógeno. No sé si lo alcanzan a ver. De pronto no, ahí en las diapositivas lo tienen. Aquí hay un hidrógeno y acá hay un oxígeno. Acá hay un nitrógeno y hay un hidrógeno. Forman puentes de hidrógeno. Pregunta importante. ¿Por qué puentes de hidrógeno y no enlaces covalentes? Porque son los de... ¿Sí? Porque necesitan duplicarse y necesitan separarse para ello. Totalmente. Necesitan separarse. Si fueran enlaces covalentes tendrían que usar mucha más energía porque los enlaces covalentes son mucho más fuertes que los puentes de hidrógeno. Necesitan separarse para hacer la replicación. Estas dos hebras se parten y se van a replicar luego. Entonces necesitan separarse. Para eso lo más fructífero es que sean puentes de hidrógeno. ¿Qué enlaces tienen interacciones débiles en la estructura del ADN? Los puentes de hidrógeno. Y ya me respondieron por qué se hacen necesarios. ¿Quedó claro eso? Eso es importantísimo. Se necesitan puentes de hidrógeno y no enlaces covalentes. Ahora, ¿qué enzima se encarga de cortar, de dividir el ADN? La helicasa. La helicasa, perfecto. Si fueran enlaces covalentes, la helicasa tendría problemas para desarrollar su trabajo. ¿Quién dijo helicasa? ¿Quién dijo helicasa? ¿Y allá quién fue quien respondió lo de interacciones débiles? Allá, ¿cómo te llamas? Paula. Paula. Hola, ¿qué? Rodríguez. Gracias. Dale. Pues esto es redundancia en la que ya los he dicho. ¿Por qué son necesarias las interacciones débiles? Acá les pongo un ejemplo. En el caso del ADN, si las bases nitrogenadas no estuvieran unidas por puentes de hidrógeno, sería complicado que la helicasa corte dichas unidades. Eso no pasa solo en el ADN. También pasa en muchas otras estructuras que necesitan, por ejemplo, separarse y replicarse. Y es mejor tener interacciones más débiles. No todo tiene que ser como que fuerte o como que a veces sí interesa separar las cosas. No siempre tienen que estar muy unidas. Vale. Aquí ya, volvamos a eso, ya nos lo dijeron. El agua es un nutriente, ya lo sabemos. El agua es necesaria para garantizar el normal desarrollo de las funciones en el cuerpo. El agua es muy propensa a formar los puentes de hidrógeno por esto, por el hidrógeno que tiene, y entonces estos oxígenos interactúan con los hidrógenos de otras moléculas de agua.
se unen varios H2O, entonces los otros hidrógenos interactúan con estos oxígenos. ¿Claro? Eso ya solo se ha mostrado una diapositiva. No. El agua a través de la membrana, para resumirlo, la membrana es semipermeable. Deja pasar unas cosas sí y otras cosas no. ¿En qué dirección pasa el agua a través de la membrana? Según el grado de concentración. Según el gradiente de concentración. El objetivo es igualar el gradiente. Que la misma concentración, por lo menos que haya allá 5 de algo por cada 10 mililitros de agua, la misma concentración debe haber del otro lado. Entonces, bajo esa lógica, se da el transporte. ¿Sí? Eso fue lo de las tablas. Bueno. Dale, punto. O sea, tonto. Entonces, otra cosa importante. Pongan otra teoría. Otra importante, carácter informacional de biomoléculas. ¿Qué se les viene a la mente? Informacional. Sí, informacional, ADN. Puede ser. El ADN aquí está, es uno de ellos. Ácidos nucleicos. Informacional es que la presencia de ellos va a enviar como, valga la redundancia, una información. Como que se ve la presencia de una proteína, por lo menos insulina, y eso va a desencadenar reacciones en el cuerpo. ¿Qué les da esa propiedad de informacional? Que tienen variabilidad en el orden o secuencia de sus precursores. Es decir, el orden no es igual. Si todas fueran igual, pues no hubiese algo que marcara la diferencia. Tipo que dijera, si tú estás presente, hago esto. Tienen que ser distintas, hay una variabilidad. Por lo menos, aquí están los aminoácidos que componen a la insulina. Cuando se cambie uno de estos, ya no es insulina, es otra cosa, y va a significar otra cosa. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces está tanto reconocimiento molecular como transconformación. Reconocimiento molecular es que una molécula ve una proteína y dice, ah, tengo que hacer esto. Y transconformación es que una molécula ve a una proteína, un ácido nucleico, un oligosacárido y dice, tengo que transformarme porque me estás indicando esto. Y pues ahí están las 3 leyes de la termodinámica y la ley cero. Eso se los puse por si la quieren como ver, repasar. Realmente no es muy importante dentro del curso de bioquímica, pero ahí las tienen. Entonces pues, ya con esto, para terminar... Bueno, antes de la última pregunta, por el grupo les voy a mandar, ustedes tienen que estudiar para los MRC, ¿cierto? Entonces, pues, les voy a mandar como una especie de resumen. O sea, no se los mando, ignoren el hecho de que soy tutor, se los mando más como una persona que los quiera ayudar para lo del MRC. Entonces ahí les mando como un resumen de lo que les acabo de decir. Se los voy a mandar por el grupo y también... un Genially que hay unas preguntas tipo MRC, como 3 preguntas de lo que les acabo de decir. Entonces, sería bueno que las hagan y acá les justifico la respuesta de cada pregunta. O sea, no hagan la justificación, primero hagan las preguntas del MRC. ¿Sí? Y pues ya, ahora sí. La última pregunta por un punto. ¿Qué propiedades derivan de que las moléculas sean informacionales? Fue lo último que les dije. La C, reconocimiento molecular y transconformación. ¿Por qué? Reconocimiento porque hablabas de que si cambia solo lo ácido, es de la proteína. Entonces yo creo que reconoce enseguida. Es otra. Y transconformación porque se transforma enseguida. ¿Alguno? Pues tiene. Totalmente. ¿Cómo te llamas? Ya están grabando. Isabela. Isabela. Están grabando. Entonces, sí, un buen punto, acá. ¿Quién es acá? Entonces, sí, la respuesta aquí es reconocimiento molecular y transconformación. Ya que son distintas, permiten que haya una respuesta del organismo para cada una. ¿Claro? ¿Alguna pregunta de lo que les acabo de decir? Si tienen alguna duda, cualquier cosa, pregunte. Yo les aseguro que les responda todo, yo también soy estudiante. Nada más hace como 2 meses, literal, estaban primeros. O sea, acabo de salir literalmente donde están ustedes. Entonces, no tengan miedo, o sea, no los vamos a juzgar. Yo también a veces tengo preguntas muy tontas y luego me doy cuenta, pues. Otra cosa, si tú vas con algún RAE, o sea, tengo entendido que ya pues algunos se repartieron, algunos tuvieron presentación. No duden en comentarlo, aquí están, nosotros somos sus tutores.
estamos para eso, entonces... Van a tener de ellos Ay, esto voy a volver a ver de qué me sirve. En fármaco no van a entender nada. Sí. Un enlace iónico y un enlace covalente. Entonces, esto lo necesitan. Que no van a saber que atraviesa la barrera hematocefálica, no van a saber nada. No van a Comprobado entender por nada. los de... Entonces, pues, muchas gracias por asistir. Como saben, cualquier duda, quedo pendiente allá lo de los tipos de enlace, cuál es el más fuerte. Ahorita hago eso y pues les voy a mandar todo esto al grupo. Gracias y que les vaya bien. Cuando necesites, Pues necesito llegar a saber la grabación para que no se me vaya el tiempo. Listo.